Hoy es nuestra última reunión de este taller. Es la tercera y última reunión. Lo que estuve pensando, siendo que esta es nuestra última reunión de este taller en el Centro 2, es tomar algunos de los comentarios, de las preguntas que han ustedes formulado a lo largo de estos 2 talleres anteriores y tomarlas para hacer algún que otro comentario de que por ahí quedó suelto o pendiente. A mí lo que me interesaría, a medida que van entrando, es que si de este taller, de la tercera reunión, queden preguntas o comentarios, tanto de este taller como si vuelven a escuchar las 3 reuniones, porque es un trabajo que me parece que quizás tengan que volverlo a escuchar, porque se dijo demasiadas cosas y algunas hay que trabajarlas, están las referencias bibliográficas. A mí me gustaría que si quedan preguntas pendientes, comentarios, objeciones, o bien los puedan poner hoy en el chat para que al final los tomemos, y yo voy a dejar mi Gmail para que si les resulta más fácil o oportuno, cuando sea, ustedes puedan mandar sus comentarios, sus preguntas, lo más breve posible, porque si es muy largo va a ser complicado de leer tanto, pero donde planteen alguna cuestión, porque las preguntas, la recepción que hay de lo que yo estoy tratando de transmitir es lo que me va a permitir luego seguir pensando y encauzando una transmisión dentro del psicoanálisis. No hay otra forma más que hablar y tratar de que te puedan entender en la medida de lo posible y puedan objetar, comentar, preguntar, y eso ordena de alguna forma la transmisión, porque si no es como que uno se siente un poco solo, como hablando a las paredes, como decía Lacan. Es decir, para poder comprobar de los efectos de resonancia, eso es lo que se llama en psicoanálisis efectos de resonancia. Bueno, así que mi Gmail, después no sé si Débora lo puede escribir, es gracielasteinberg@gmail.com. gracielasteinberg@gmail.com. Steinberg se escribe tal cual está en el afiche, es NB larga, por favor, sí, porque si lo escriben con M no llega, aunque en castellano no se puede poner NB larga, pero no es un apellido español. Bueno, voy a comenzar entonces, ahí lo escribieron, gracielasteinberg@gmail.com, perfecto, está escrito entonces en el chat. Todas las preguntas, dudas, comentarios que tengan para hacer, lo pueden dirigir allí. Bueno. Voy a tomar, en el transcurso entre este segundo taller y este tercer taller, alguien que creo que está presente me mandó una copia, un link con Aletheia, que era uno de los textos de Heidegger que aconsejé para tratar la cuestión del medio decir de la verdad en Lacan. Y entonces me mandó un link para que yo lo coteje respecto de, porque lo encontró me parece en internet, por lo que entendí, y yo lo cotejé con la versión que tengo en Artículos y Conferencias 2 de Heidegger. No soy una experta en traducción de Heidegger de ninguna forma,
pero más o menos por lo que estuve viendo, si bien las palabras no eran exactamente iguales, se podía entender el sentido y contesté que sí, que lea esa traducción que tenía. Pero cuando me escribe, me pregunta por Messenger si esa versión es potable. ¿eh? Me pregunta, me manda un link, esta persona, participante del seminario, que le agradezco mucho porque me permite estar hablando de esto en este momento, me pregunta si esa versión, y creo que lo pone entre comillas, es potable. Voy a referirme a esta cuestión de lo potable. La palabra, si es una versión potable, obviamente, desde la mentalidad, lo primero, si uno se imagina comprender muy rápidamente, piensa si es una versión aceptable, admisible. Eso es lo primero que uno, desde la mentalidad, lo primero que, ¿no? ¿Cómo uno entiende? Bueno, me estás preguntando si lo podés leer, si es una traducción válida, aceptable. Pero potable, el término potable que me llamó la atención, y le agradezco a la persona que me mandó este messenger, me interesa porque hace alusión a potable, el agua es potable. El agua puede ser potable o no potable. Es decir, algo posible de ser asimilado, algo posible de ser incorporado, incorporado al cuerpo. Porque cuando uno lee, de alguna forma incorpora, asimila, a un cuerpo de saber, porque de alguna forma el saber constituye en determinado momento lo que se ha dado el llamar un cuerpo de saber. Pero lo que me interesa del potable, ya no en el sentido de asimilable o aceptable, sino en el sentido de asimilación, de incorporación, es que está presente ahí un estatuto de lo sensible. Está el cuerpo ahí. La lectura que es muy importante, ya que es nuestro último reunión de taller, pensar en cómo uno lee. Hay muchas maneras de leer, pero hay, y de leer a Lacan, y de leer a Heidegger, y de leer a Lacan, y de leer a los filósofos. Hay muchas maneras. Ustedes van a ver a partir del centro 2 que los distintos analistas que exponen con muchos años de formación van interpretando de distintas maneras las palabras de Lacan. A mí me interesa rescatar, no sé si se va a entender lo que digo, una lectura sensible. Una lectura sensible no significa que si me pongo a leer a Lacan me voy a poner a llorar, aunque a veces pueden dar ganas de llorar cuando uno lee a Lacan, porque la verdad que es bastante complicado. Pero sensible no alude a la sensibilería, sino a algo que está animado a partir de las tres dimensiones que estamos hablando, real, imaginario y simbólico, está animado por lo imaginario. Una lectura animada, porque el imaginario del nudo anima. La animación viene de lo imaginario, no de lo simbólico. Lo simbólico hace otro trabajo. Entonces, el término potable, como potable, tiene alusión a lo asimilable, a la incorporación, y está en relación al cuerpo. Es un término que uno puede
darle una lectura a partir de lo sensible. Y podría contestarle a esa persona, léelo tranquilamente, no te va a hacer mal. No te va a hacer mal leer a Heidegger. Lo que le contesté es que trate de leerlo sin entender, y que pueda, en la medida de lo posible, participar de algún tipo de placer en la lectura. Rescatar el placer de la lectura, si uno no está pretendiendo entender y comprender y conceptualizar una lectura que no sea académica, lo cual no significa que no haya que invertir muchas horas en la lectura, pero otro tipo de lectura que no lleve a lo conceptual, sino que, animada por lo imaginario, permita hacer operaciones en los análisis. Habría una solidaridad entre lo que como uno lee, como uno escucha un analizante, como uno lee a Lacan, como uno escucha a un analizante y como uno se escucha a sí mismo en el propio análisis. Es como que hay una solidaridad entre estos tres términos: leer, escuchar y cómo uno se escucha. Entonces rescato lo sensible. No sé si se alcanza a comprender. No estoy confundiendo sensible con sensibilería. No estoy hablando de emociones, pero estoy hablando de quedar afectado por aquello que uno incorpora por los ojos a través de la lectura, porque los ojos, después de todo, son agujeros. Bueno, espero de esta manera que se puedan acercar de esta manera, con rasgos de lo sensible, a la lectura de Lacan y a la lectura de Heidegger. Heidegger no traduce los términos. El otro día escuchaba que alguien decía que si no se traducen los términos es porque no se pueden llegar a traducir. No sé si esto será así, pero realmente leer a Heidegger, que no traduce términos, que los pone en griego, y si uno quiere comprender y llegar a un concepto con todo eso, la verdad que es muy frustrante. Entonces aconsejo que más que cuando uno lee Heidegger o cuando uno lee Lacan, vaya viendo los términos. Estoy insistiendo bastante en estos, en el segundo taller y nuevamente hoy, los términos que se usan. Lacan es muy preciso con los términos, va jugando entre lo imaginario, lo real y lo simbólico. Realmente Lacan hace topología cuando habla, porque el hablante hace topología, hay torsiones. Yo estudié muchos años topología, desde muy chica, muy jovencita, empecé a estudiar topología por distintas circunstancias. Qué sé yo, estudiaba todo lo que aparecía y apareció la topología y me puse a estudiar topología. Eso es una cuestión, que las cosas a veces llegan muy tarde y a veces llegan antes de tiempo. Y durante muchos años tomé cursos de topología con distintas personas y yo veía que no podía integrar lo que por un lado estudiaba de topología psicoanalítica y por otro lado lo que trabajaba en mi clínica. Es como que eran dos vías paralelas. Hasta que me encontré con Heidegger. Yo realmente, la verdad, lo que puedo transmitir es que entendí lo que es una torsión con esas frases de Heidegger enormes, donde hay comas, donde el sentido aparece y se oculta y vuelve a aparecer y se vuelve a ocultar. Esos efectos de torsión, de cómo va curvando el espacio. Eso es algo que vengo hablando hace tiempo, tampoco se termina de entender lo que es la curvatura del espacio, pero estoy tratando de transmitir que esas torsiones, que no contamos más que con lo que la persona dice, ¿no?
es eso, uno escucha lo que el analizante habla. Y quizás si no se apresura a comprender muy rápidamente o a querer significar, puede empezar a escuchar, si se abstiene, puede empezar a escuchar los términos que usa alguien, rescatar lo sensible de esos términos, de qué están animados, de qué discurso dependen, de dónde vienen, de qué está hablando, cuál es el asunto, todo esto que vengo presentando en estas reuniones y sobre todo con el tiempo, ver cómo el hablante hace topología cuando habla. Eso. No es que eso uno se da cuenta de un día para el otro, pero es algo que hay que tener presente. Lo importante no es tanto lo que se dice, sino qué hace, cómo lo dice, qué es lo que hace cuando dice algo. Cuando eso hace algo, dice Lacan. Entonces, qué operaciones se van poniendo en juego cuando Lacan habla? Más que el contenido del pensamiento. Yo no estoy muy de acuerdo con una enseñanza muy académica, pero, lo cual no significa que no haya que estudiar, obviamente, y leer mucho, pero orientar en otro sentido. Bueno, esto respecto de si es una versión potable, agradezco a la persona que me lo preguntó, que creo que hoy está entre el público, y rescatar esto de lo sensible en el término potable, más que lo conceptual como admisible o aceptable. Tomé más la cuestión de la asimilación y la incorporación de algo que entra por los ojos. Bueno, y espero que de esa manera puedan en algún momento, cuando se les ocurra, cuando les sea necesario, cuando tengan algún interés de leer a Aletheia en Heidegger, porque me parece que es una conferencia muy rica para acercarse a la cuestión del medio decir de la verdad en Lacan, porque Lacan la toma de ahí, el medio decir de la verdad. Bueno, con respecto a la vez anterior, alguien mencionó la cuestión de la mentira. Voy a recordarlo muy rápidamente. Yo estaba hablando de la verdad, diciendo que la verdad no coincide con lo verdadero, que lo verdadero, que es una cuestión de la lógica, que se ocupa de hacer un juicio de valor respecto de si un juicio es verdadero o es falso, exige el tema del referente. Traje un ejemplo de los estoicos que dicen, es de día, salgo al balcón y me fijo si hay sol o luz, ese juicio es verdadero, y si está la luna, digo que ese juicio es falso. Eso para distinguir verdad de verdadero. La verdad no es lo verdadero para el analista. No se trata de eso. No se trata de ver si un juicio es verdadero o falso. A grandes rasgos, no se trata de eso. Puede ser que en alguna ocasión sea necesario, pero no estamos detrás de eso, de comprobar si el paciente nos miente o no nos miente. Ahí alguien trajo y tomé lo de los estoicos por la implicación material. La implicación material de los estoicos dice que de algo falso se puede deducir algo verdadero. Que eso está presente en Freud, cuando a partir del análisis de sus histéricas, que según él le mentían, puede deducir el valor de la fantasía, y con eso funda el psicoanálisis.
Eso en filosofía se llama implicación material. Los estoicos son muy interesantes para leer. Hay un libro de Deleuze, de Gilles Deleuze, que se llama La lógica del sentido. Es un libro maravilloso. Hay lecturas que ayudan al analista y otras que no. Pero la lógica del sentido de Gilles Deleuze, ahora que lo estoy pensando, trabaja con Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo. Es excelente. Y ahí habla mucho de los estoicos, que es una corriente muy importante, porque los estoicos no coinciden con Aristóteles. Son como más locos. No van por tanto por la mentalidad, sino que hacen otra cosa, Si pueden, acérquense al pensamiento estoico. Bueno, ahí dije que ahí alguien trajo lo de la mentira. Me hizo alguna pregunta, un comentario acerca de la mentira. Y yo recordé una frase, no recordaba, mejor dicho, una frase de Lacan en el Seminario 24, donde habla de la mentira, que quiero traerla porque quedó pendiente. El Seminario 24 es un seminario que tiene un título muy largo y complicado, pero se lo llama Linsu. Lo no sabe, Linsu que sé. El título es mucho más largo, pero es lo no sabido que sabe. Bueno, y el título después es mucho más largo, pero hoy no nos vamos a poner a trabajar eso, así que lo dejo ahí. Linsu que sé. Ahí Lacan dice que, Lacan parte de que el ser hablante cuando habla miente, y juega entre mente y miente. Por ejemplo, sentimentalmente, mentalmente, lo que termina con mente y miente. Y ahí dice que como lo simbólico miente, dice que lo realmente simbólico, esto es, lo simbólico incluido en lo real, lo realmente simbólico, lo simbólico incluido en lo real, tiene perfectamente un nombre y eso se llama la mentira. La mentira es lo realmente simbólico. Lo simbólico incluido en lo real. Eso miente. Habla y al hablar, miente. Esto a propósito de la verdad. Son temas muy importantes, son temas muy grandes, no son temas que se pueden presentar en un rato. Son temas son asuntos, como dije la otra vez, fundamentales para conducir la clínica, la dirección de la cura. Son asuntos que hay que empezar a trabajar. La lógica del sentido, sí, Pau, sí, de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Bueno. Otro libro de Deleuze maravilloso es En medio de Spinoza. Ya la vez pasada aconsejé que se acerquen a Spinoza. El libro En medio de Spinoza Deleuze trabaja la ética de Spinoza. Es un libro maravilloso. Hay libros de los cuales uno se enamora. Deleuze habla de una sensibilidad filosófica. Es muy importante lo sensible. Es muy importante. Esta diferencia entre lo sensible y lo intelectual, que ya dije la otra vez que es propio de la metafísica, hay que incorporar lo imaginario porque eso anima. No es solo la especulación imaginaria, eso anima, eso da cuerpo, eso da vida. Hay que dar vida a las palabras y cuerpo a las palabras, porque si no, no pasa nada, no pasa. Hay que hacer pasar algo. Bueno,
si uno puede, qué sé yo. Eso respecto de la mentira que había quedado pendiente de otras veces. Voy respondiendo a cuestiones que han quedado pendientes. En un momento dije que el analista no habla, que el que habla es el analizante. O alguien dijo algo así. Alguien me escribió por chat que en realidad el analista no habla. Es cierto que si habla, habla como analizante. ¿Y entonces qué hace el analista? Y yo dije que el analista lee. Que el analista lee... hay que, ¿cómo pensar esto, no? De que el analista en la sesión lee, porque no está con un libro ahí. Lee en tanto algo se escriba, en el sentido analítico del término, no estoy hablando de redacción. El analista lee si algo en la sesión se escribe. Eso se llama que haya un decir, decir. El decir existe al dicho, pero cada tanto se produce un decir. Hay un ejemplo que da Lacan en L'Étourdi. L'Étourdi es una conferencia que da, también se la traduce como el atolondradicho, donde dice que, Lacan dice que no hay relación sexual, es algo o que no se puede escribir la relación sexual, y que es algo que no cesa de no escribirse, lo toma de Freud. Freud en realidad no dijo esa palabra, pero Lacan lo lee en Freud. Eso es un decir, no un dicho. Es un decir que se lee, que se escribe en los dichos, pero que existe. Existe significa fuera, en otro plano, en otro espacio que los dichos. Cada tanto, en el mejor de los casos, algo se escribe en un análisis. A veces se escribe la barra, el efecto de división, eso es algo que se puede observar. Muchas veces uno cree que algo se escribió y ya está, y así como se escribe, se borra. Por eso los análisis muchas veces son muy largos, generalmente. Pero también participa de lo sensible, no sin el estudio, obviamente, y sin el análisis, que el analista vaya pudiendo sancionar dónde hay un decir, dónde. Porque lo demás, hay mucho ruido. Cuando alguien habla, hay mucho barullo, mucho ruido. Y hay que empezar a desbrozar entre el barullo y que algo devenga decir. Eso. Son todas tareas que no son sencillas, pero son tareas, operaciones que uno puede hacer si no está tratando de aportar múltiples explicaciones a lo que dice el analista, o darse, porque a veces no es que el analista le dice al paciente, sino que se dice, está hablando de esto por esto y por lo otro. La idea es dejarse penetrar por lo que dice el analizante, más que estar queriendo hacer algo. Por eso en la primera reunión dije, hablé de la abstinencia como la posibilidad de poder poner nada, que alguien me dijo que si no ponía nada se le iban a ir los pacientes. Y sí, puede ser. Pero que no ponga nada no significa que no haga nada. Es como, bueno, ir viendo qué hacer mientras uno está ahí escuchando lo que alguien habla. Bueno, algo muy importante es que hay que confiar en la lengua.
eso que Lacan escribe todo junto, la langue lo llama. La lengua no es el idioma, la langue. La langue no es exactamente el fonema, pero tiene que ver con la masa fónica. Tenemos la lengua que uno habla, el lenguaje. El lenguaje se estructura. Cuando Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no dice que el inconsciente es el lenguaje, sino porque el lenguaje lo que aporta es estructura, te da un orden, el lenguaje. Te da un sujeto, te da un predicado, te da una gramática, te da... Eso aporta el lenguaje. Pero la langue es el cuerpo de lo simbólico, ahí también está lo sensible, es el cuerpo de lo simbólico. Tiene que ver con la masa fónica, es lo que hace que las palabras hace al equívoco, pero no que el analista se ponga a hacer equívocos y juegos de palabras, que puede hacerlo. La langue, y eso está presente. El equívoco está presente en el síntoma, porque hacia el síntoma es muy importante para el analista, para la conducción del análisis. Entonces la langue, el equívoco y el síntoma tienen mucho que ver, están emparentados, podríamos decir. Pero hay que dejar que la lengua haga. Si uno pone mucho yo, mucha mentalidad, mucho lenguaje, impide que la lengua haga lo suyo, porque la lengua hace lo suyo. Lo que pasa es que a veces el analista resiste con el lenguaje, resiste con las explicaciones, resiste con los conceptos, e impide que la lengua haga lo suyo. Porque cada uno hace lo suyo. Lo simbólico hace lo suyo, lo real hace lo suyo, lo imaginario hace lo suyo. Pero para eso hay que permitir que cada uno haga lo suyo. Y que el analista se ocupe de ver cómo eso está sucediendo. Y bueno, después a ver qué le parece que hay que hacer con todo eso. Pero es como, uno tiene que estar ahí viendo cómo andan las cosas, no tratando de manejarlas, sobre todo de no manejar la vida de los pacientes, porque no estamos para eso, ¿eh? Para eso no nos pagan, a mi entender. Bueno, la Lange trabajen, hay muchos seminarios, siempre habla del seminario 20, en la tercera, en aún. La Lange produce efectos que son los afectos. Los afectos son efectos de la Lange. De esta que Lacan escribe todo junto. Y que por ahí, no me acuerdo si en radiofonía o en televisión, siempre me los confundo, dice que la Lange es el cuerpo de lo simbólico. Piénsenlo después de eso. Es el cuerpo de lo simbólico. La Lange no es el lenguaje. En el seminario 20 dice que la Lange es la guarida del inconsciente. Ahí es como, ahí se refugia. Es la guarida del inconsciente. Y desde ahí se presenta. Y cuando se presenta, algo toca, algo resuena, pero si el cuerpo del que escucha es sensible, que algo toca es como cuando uno dice touché, en francés tocado, como con el esgrima, hablar de tal manera que algo pase, algo toque, algo despierte alguna asociación, alguna ocurrencia, produzca un sueño, no una comprensión, a mi entender, a mi modesto entender.
dar lugar al equívoco es dar lugar a la invención del inconsciente. Y eso es muy importante para abordar la cuestión del síntoma. En el síntoma hay un goce, hay una satisfacción, hay un goce específico. No es fácil ni sencillo llegar a captar cuál es ese goce específico. No es fácil. Pero como el síntoma tiende a repetirse, no cesa de describirse, sino en algún momento podés sancionar por dónde te parece que podemos decir que pasa el síntoma. La otra vez me preguntaban por esto de la sanción, porque el analista sanciona el síntoma. Después está el camino del síntoma al síntoma, que no es para hoy. Eso es para otra ocasión, hablar de la vía del síntoma en el análisis, ¿no? Como una vía muy importante. Una cosa que es como en esta última reunión tiene algo de despedida, por eso me veo en la obligación de tener que, o en la responsabilidad de tener que decir algo. Es como si fuera una exhortación lo que estoy haciendo. Basta de dar sentidos, no utilizar la mentalidad si no es necesario. Es cierto que a veces se acerca un paciente que está totalmente perdido, y ahí sí necesitamos de la mentalidad, pero tratar de permitir que la lengua opere. Cuanto menos hagamos nosotros de más, vamos a permitir que algo del inconsciente opere. Si queremos trabajar en el sentido de un análisis. Eso. Bueno. ¿Se puede pensar algo de los real en la LAN? Sí. Si bien la LANG es el cuerpo de lo simbólico, hay algo de lo real imposible que se juega ahí. Sí, está bien. Esa articulación, vas bien. No sé quién una tal Delfina, vas bien, por ahí. Sí. ¿Podrías desarrollar qué es la mentalidad? Bueno, eso estuve trabajando en la primera reunión, Viviana. Te remito a la primera reunión. Los 3 talleres, porque volver sobre la mentalidad nos va a llevar mucho tiempo. En la primera reunión trabajé la mentalidad, no la mentalidad para el analista, la mentalidad para cualquiera, ¿no? En el analista se nota cuando da muchas explicaciones, cuando trabaja con el sentido común, porque se trata de ir a contrapelo del lenguaje, porque eso. Remitite, Viviana, a la primera reunión, y hay ahí alusión a la conferencia de la tercera, donde habla de eso, de la mentalidad, y al seminario RCI, que es el seminario 22. Bueno, voy a continuar. Propongo entonces una lectura, no la vamos a hacer hoy acá, pero una lectura de Aletheia, de este trabajo de Heidegger, usando de las 3 dimensiones para leer. Ustedes cuando ustedes leen, fíjense, por ejemplo, potable es un adjetivo, agua potable. Potable es un adjetivo. ¿Se puede conseguir la primera reunión? Sí, está el video
acá en el centro 2 está el primer video y están todos los videos. Sí, 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 ahí están subidos. Sí, ahí contestó Federico. Bueno, tenemos la estructura gramatical. Tenemos sustantivos, tenemos adjetivos y tenemos verbos, ¿no? A grandes rasgos tenemos eso. Y hay otras cosas más, pero bueno. Con los verbos tenemos las operaciones. Cuando escuchen un sueño, cuando escuchen lo que sea, fíjense en los verbos. Los verbos te dan la operación. Los adjetivos, vía el adjetivo tenés la cualidad, tenés un estatuto de lo sensible por el adjetivo. Fíjense en esas cosas. Y el problema se da con la sustancia, con los sustantivos. La idea, no sé si se va a entender, por ahí los que me vienen escuchando de hace años ya entienden, ya saben de qué estoy hablando. La idea es no sustantivar. Es decir, por ejemplo, cuando Lacan dice, yo la verdad hablo, el sustantivo es la verdad. La verdad no es, el sujeto de la frase es la verdad, no el yo. Entonces, la idea es que los sustantivos, no sustantivar, vaciar, que los sustantivos sean el asunto. Si vamos a hablar del saber, si vamos a hablar de la verdad, si vamos a hablar de la angustia, que no sean, no sustantivar significa no entificar, que no hablar de las personas, no sé cómo decir, sino de los asuntos de las personas, porque de las personas habla, el analizante habla de su persona. Hablemos del asunto, que el sustantivo sea el asunto. El sustantivo tiene un artículo adelante, es la o el, a grandes rasgos, lo estoy diciendo de manera muy sencilla, pero la idea es no hablar. Esta es mi transmisión, mi forma de leer a Lacan, de transmitir el psicoanálisis y de analizar y de analizarme. Tratar de no hacer relaciones interpersonales, tratar de hablar de las cuestiones, porque con eso después el analizante lo toma y piensa sus vínculos. Pero ocupémonos de los asuntos, no de las relaciones objetales. Es mi manera de considerar el tema. Otros hacen otras cosas, y todos con Lacan. Pero, bueno, hay muchas maneras. Depende de dónde Lacan tiene 26 seminarios, entonces depende de dónde te sitúes, es cómo vas a trabajar, ¿no? También eso. Tratar de que el sujeto de la frase no sea una persona, sino un asunto. Como dije la otra vez, como cuando uno pone en los mails asunto, 2 puntos, es el tema, la pregunta también, el tema, la cuestión. ¿Por qué? Porque hay un tema, para el psicoanálisis la sustancia es el goce, sustancia gozante, no sustantivar, porque la única sustancia con la cual, y para eso es importante leer Spinoza, es la sustancia gozante. Son cuestiones complicadas, llevan su tiempo, llevan tiempo de análisis, llevan tiempo de comprensión, de lectura. Estos son orientaciones de lectura. Después ustedes verán qué quieren hacer con ellas. Bueno, entonces, fijarse en los adjetivos, fijarse en los verbos, tratar de no entificar, tratar de, no, eso es importante, sobre todo cuando uno
ni identificar ni ontificar. Lo óntico es las cosas, tratar de no hacer del objeto A ningún objeto, ninguna cosa. Y tratar de no llenar el sujeto con una persona, porque el sujeto es el sujeto del inconsciente, es otra cosa. Bueno, habría mucho para hablar acá, pero no puedo, hoy no da. Con respecto a Aletheia, Lat, L-A-T-H-L-A-T-H es oscuro. L-A-T-H es oscuro. Aletheia, ese es un prefijo, es como arrancar del oscuro, de lo oculto. Aletheia para Heidegger es arrancar al ocultamiento, desocultar. Él parte en Aletheia, ¿qué hora es? Bueno, él parte en Aletheia de un fragmento de Heráclito. A Heráclito Heráclito es muy importante, pero está todo perdido lo de Heráclito. Heráclito era bastante loco. Las cosas que decía es interesante, porque a veces la locura tiene cierta afinidad con el inconsciente. Pero se perdió todo lo de Heráclito y quedaron algunos fragmentos. Eso sí, con Heráclito hay millones de traducciones y hay que ponerse a ver cuál es una buena traducción. Las traducciones de Heidegger de Heráclito me parece que son confiables. Por lo menos Heidegger ha dedicado su vida a traducir a los griegos, así que supongo que debe estar bien lo que hace. La traducción que tenemos en Artículos y Conferencias 2, en Artículos y Conferencias, es un fragmento que dice: ¿cómo puede uno albergarse ante algo que nunca zozobra? ¿Cómo puede uno albergarse ante algo que nunca zozobra? Que nunca zozobra es que siempre está, que nunca se hunde, que nunca desaparece. Como, ¿se acuerdan de esa película de Woody Allen? Que estaba la madre ahí arriba siempre presente. No me acuerdo cómo se llama. Era una película donde él caminaba y la tenía siempre a la madre ahí arriba. ¿Cómo puede uno albergarse? ¿Cómo uno puede esconderse de algo que nunca zozobra? Zozobrar es un término de la náutica incluso, es hundirse, entrar en un estado de ocultamiento. Todo esto para hablar de la verdad, Dice que la verdad es un estado de desocultamiento en que la presencia de lo presente se llega a dejarse ver. ¿Ven que ahí no hay estado, la verdad, estado de desocultamiento en que la presencia de lo presente, no está hablando de ninguna persona, en que la presencia de lo presente llega a dejarse ver. Es muy importante porque los griegos no tenían los pronombres personales. El yo aparece con Descartes. Cogito, ergo sum, ahí el sujeto está tácito, pero es yo. Los griegos no contaban con los pronombres personales, no contaban con eso. Eso tiene mucha afinidad, eso nos sirve a nosotros, no contar con los pronombres personales, porque nos evita de hacer relaciones interpersonales y relaciones objetales. Entonces, cuando lean Aletheia de Heidegger, vean cómo él va presentando cosas, ¿no? En ese sentido, es algo que se desoculta, pero a la vez necesita del ocultamiento. No es algo que se hizo la verdad, se iluminó y ya está. No. Es ese proceso por el cual algo se desoculta y a su vez sigue oculto. Es entre lo que se muestra y lo que no se muestra.
La verdad asoma. La verdad es como el sol, la verdad asoma, y cuando asoma se ilumina, sabiendo que hay algo que permanece oculto para sí, oculto. La verdad se despeja. Si ustedes leen Aletheia de Heidegger, vean los adjetivos que utiliza para hablar de la verdad, aunque no entiendan, pero vean los adjetivos. Despeja, porque eso tiene que ver con lo que hace luz, con el iluminismo. Es muy interesante cómo escribe. Es muy interesante, aunque no entiendan, no importa, porque él va haciendo ese juego de despejamiento de la verdad, donde se muestra y se oculta a la vez, ese estado de desocultamiento en que algo aparece, es lo que hace cuando escribe. Eso puede dar lugar, yo la vez pasada decía que las frases de Lacan que más me quedan son las frases que no entiendo, me duran a lo largo de los años. En el seminario 21 dice que la verdad es una tabla podrida. Si uno, eso dice Lacan, que la verdad es una tabla podrida. Y cuando leo a Aletheia y cuando pienso en las metáforas marinas, porque si es los barcos zozobran, se hunden. Pero esto entre que aparece y que se hunde. Y el destino de sujetarse a una tabla podrida, por un lado te sujetás, estás a flote, pero por otro lado estás entre que estás a flote y que te hundís, ¿no? Tenés de qué agarrarte, pero como está podrida, no podés hacer pie ahí. Si haces pie, te hundís. Eso tiene mucho que ver con lo zozobral. Cuando Lacan habla del medio decir de la verdad, tiene que ver con eso. No es que el otro, tiene que ver con que algo se muestra, la verdad en tanto aletheia, esto es el medio decir de la verdad, usa de este estado de ocultamiento, lo usa. El emerger del ocultarse otorga su favor al ocultarse. El emerger otorga su favor al ocultarse. Se necesita. Yo les voy a mostrar algo que espero que se pueda llegar a ver. Cuando estaba leyendo esto volviendo a leer lo de Heidegger, ¿qué hora es? Son las 6. Cuando estaba volviendo a leer esto de Heidegger, asocié porque Heidegger hace esto de que algo se desoculta, pero que queda oculto a la vez. Me acordé de la banda de Moebius, que no sé si todos lo conocen, y de algunas láminas que tengo de Escher, que es un pintor, un pintor muy particular. Hay una figura que ustedes seguramente la habrán visto, que es esta, no sé si se ve, de las hormiguitas. Bueno, esto asimila una banda de Moebius. Ahora, si yo les muestro esta, que también es una banda de Moebius, ustedes ven que de acuerdo al punto de vista hay algo que se muestra, pero a la vez hay algo que queda oculto. No es que, ¿no? Hay trozos de lo que se ve que quedan ocultos. Algo se muestra y a su vez algo queda oculto. Con esto no estoy diciendo que la verdad tiene estructura de banda. Estoy diciendo que este juego entre lo que se oculta, se muestra y lo que queda oculto me recordó a la banda de Möbius, que por ser una superficie que tiene dos lados, pero es unilátera, si vos la ves, siempre vas a tener algo que vas a ver y algo que va a quedar oculto
de acuerdo al punto de vista, para sí. Todo esto tiene mucho que ver con el medio decir de la verdad. Son maneras que estoy tratando de acercar a algo de lo sensible para que se pueda experimentar esto que no es un concepto, sino que es una operatoria. Porque con los conceptos no operamos, operamos con operatorias, y hay operatorias porque hay operatorias en la dirección de la cura, claro que las hay. Bueno, algo más iba a decir de esto, pero no sé, me quedó ahí. Voy a tomar un mate. Hay mucho para decir sobre el saber. Esto es algo, es decir, para la verdad, traten de leer Aletheia, de Heidegger, y después Lacan habla en muchos lugares de la verdad, en el seminario 17, después hay un trabajo Ciencia y Verdad, es un escrito que es el prólogo al seminario 13, bueno, hay mucho para hablar de la verdad. Una cosa importante que Lacan siempre insiste es la disyunción entre saber y verdad. Él dice que hay una frontera sensible entre saber y verdad. En esa barrera ahí se sostiene el discurso analítico. El saber deja intacto el campo de la verdad y recíprocamente. Disyunción entre saber y verdad es que el saber se busca y la verdad se encuentra. No sin buscarla, pero la verdad se encuentra, asoma, aparece. En cambio, el saber se busca. Hay un error, porque estamos trabajando con el saber inconsciente, hay un error que es pensar que la vía de acumulación de saber, que por la vía de acumulación de saber se accede a la verdad, que por el saber llegas a la verdad. Saber y verdad son de distinto orden. Lacan dice que no es necesario ni suficiente, ni necesario ni suficiente, las dos cosas. No es necesario ni suficiente comprender algo para que algo cambie. No es ni necesario ni suficiente. ¿Puede algo cambiar? Porque lo real se acepta, lo real no se entiende. Eso hablaba el otro día. Ahora me acordé lo que quería decir. Alguien quería venir respecto a esto de pensar este tema con la banda. Alguien me llamó hace unos meses diciendo que quería ingresar en un espacio de trabajo que yo había propuesto, alguien que trabajó conmigo muchos años, y que quería profundizar en los conocimientos. Quizás esta persona en este momento esté, no sé, que quería profundizar en sus conocimientos, que quería volver a trabajar conmigo en un grupo porque quería profundizar sus conocimientos. Y yo le dije que bienvenida sea al espacio, pero que no se trataba de profundizar. Yo no sé si entendió o no, pero bueno, vino. Porque la cuestión es que Lacan dispone, si nosotros vemos lo de la banda y lo de la verdad, no es que la verdad está abajo, no, eso es mucho más freudiano. Freud tiene otra concepción del espacio que Lacan. La verdad no es que está abajo o que hay que profundizar.
hay que disponer de las articulaciones del espacio de otro modo. Esto de la banda termina con la idea de abajo arriba, porque acá está todo sobre la misma superficie. Lo que pasa es que de acuerdo al punto de vista, hay aspectos que se ven y otros que no. Pero no es que está abajo o arriba. Eso de abajo o arriba es el espacio de la metafísica, que es contra lo que yo creo que con el psicoanálisis tenemos que hacer una contrametafísica, lo mismo que ascribir al sujeto sustancia o al objeto cosa. Son orientaciones de trabajo que después son necesarias para poder entrar en el nudo Borromeo, porque si no, la gente entra en la topología, entra en los seminarios y sigue pensando, esto es para responder a lo de la mentalidad, sigue pensando de manera euclidiana, sigue pensando con el tiempo cronológico, con el espacio euclidiano, cuestiones del inconsciente que se rigen de otra manera, que no hay forma de acceder al saber inconsciente con el tiempo cronológico y con el saber euclidiano. Y eso conforma la mentalidad. Son cuestiones que van armando mentalidad. De todo esto Lacan habla en los seminarios, de todo esto, de todo esto. Se la pasa hablando de todo esto y lo que pasa es que muchas veces los analistas hacen oídos sordos a todo esto y siguen trabajando de una manera que arma mentalidad y metafísica, no sé cómo decirlo. A mí ya son, bueno, hay mucho. A mí me parece que no se ha tenido real dimensión de lo que es el saber inconsciente, de lo que ha significado, yo ya he dicho en otras oportunidades, que el pensamiento sea inconsciente, el pensamiento, los Gedanken freudianos, que el pensamiento sea inconsciente, es una verdadera subversión en el campo del saber. Esto de que un pensamiento sea inconsciente, cuando el pensamiento parece que es lo más consciente que hay. El seminario Linsú se llama Lo no sabido que sabe. Lo no sabido que sabe, ¿ven que ahí no hay sujeto? No es que yo no sé lo que sé, es lo no sabido que sabe. Acostúmbrense a pensar sin los pronombres personales, porque eso va a permitir empezar a pensar el psicoanálisis de otro modo. Es un saber, el del psicoanálisis, diferente al que propone la teoría del conocimiento. Es otro tipo de saber el que se propone. Habría mucho para hablar acá, y tengo bastante preparado, pero me parece que ya quisiera ver si los puedo escuchar a ustedes. Tengo bastante preparado. Bueno, me parece que quiero terminar este taller con algunas palabras finales y después los escucho a ver si hay espero que haya alguna pregunta, algún comentario. Hay que considerar qué tipo de saber conviene a nuestra práctica. ¿Qué tipo de saber conviene a nuestra práctica? Una práctica tan singular. ¿Cuál es el modo de lectura de Lacan que nos vamos a dar? ¿Y cuál es el modo de transmisión?
de aquellos que nos ocupamos de la transmisión del psicoanálisis. Hay una cuestión clínica ahí y política respecto de la transmisión del psicoanálisis. La política del síntoma presente en la transmisión. Todo esto son cuestiones muy importantes. Les sugiero que las vuelvan a escuchar. Lacan considera el psicoanálisis como un síntoma. Como tal, puede ir en camino a su reducción y, ¿por qué no?, a su desaparición. El psicoanálisis como un síntoma. Si el psicoanálisis tiene éxito, cito palabras de Lacan en la conferencia La Tercera, se extinguirá. Si tiene éxito el psicoanálisis en tanto síntoma, se extinguirá, hasta no ser más que un síntoma olvidado. El psicoanálisis, no está hablando de las personas, no es cosa que deba causarle asombro, eso dice Lacan. Es el destino de la verdad tal como él mismo lo postula en su principio. La verdad se olvida. Luego, todo depende de que lo real insista. La verdad se olvida, luego todo depende de que lo real se insista. Dejo planteadas acá, bueno, algunas preguntas abiertas. Podíamos trabajar la cuestión de la disyunción de saber y verdad, como en algunos momentos Lacan habla de la disyunción de saber y verdad, y como en otros momentos Lacan considera a la verdad como un agujero por donde pasa el saber inconsciente. La verdad como un agujero, donde pasa una ansia, un agujero, porque eso viene de la no relación. Bueno, es mucho. Me gustaría ahora escucharlos a ustedes si tienen algo para decir. Acá dice, me hace acordar a García, está Federico esto, Federico Guilione. Me hace acordar a García Márquez cuando dice, tenía una manera de hablar que más bien me servía para ocultar que para decir. Sí. Bueno, Federico, si tenés algo más para decir de esto, adelante. Ahí en Aletheia, les comento esto y después los escucho. En un momento dice que Ulises lloraba, pero que él quería ocultar sus lágrimas. Pero no es que Ulises, entonces Ulises se retira. No es que él, no hay una subjetividad en Ulises que hace que oculte sus lágrimas, sino que se va. Es muy interesante las cosas que dicen Aletheia. Si uno no se está preocupado para ver de dónde Lacan toma y todo, si uno se deja atravesar, uno tiene que quedar como objeto, no como sujeto. Si uno se deja llevar sin oponer grandes resistencias, algo pasa. Pero si uno quiere controlar las cosas, no salís de la mentalidad nunca, no salís. Porque el yo tiene como una estructura feudal, eso lo dice Lacan. El yo tiene una estructura feudal, quiere tenerlo todo bajo su dominio. ¿No? Por eso todas las nuevas corrientes psicológicas, ¿no? Son muy aliadas con el capitalismo, me parece. Bueno, ahora vayamos al espacio de preguntas, comentarios, a ver si alguien tiene algo para decir. Débora, si querés habilitar los micrófonos para que, a ver si alguien dice algo. No se han habilitado, no sé qué.
Débora, no sé en qué estará. Ah, ya están habilitados. Ah, bueno, depende de cada uno entonces. ¿Alguien tiene algo para decir? Había un caso cuando yo era muy jovencita que estaban los kleinianos y con el asunto de la contratransferencia había un psicoanalista kleiniano que no me acuerdo, uno de los popes, uno de los que fundaron la APA, no me acuerdo cuál de ellos, que decía que tenía, porque en esa época la gente se analizaba 3, 4 veces por semana, eran épocas de más abundancia económica, entre otras cosas. Y este paciente, 6 meses fue al analista, estaba acostado en el diván, porque en esa época ibas 1, 2 o 3 entrevistas y directo al diván, no, ahora es de otra forma, y el paciente 6 meses sin decir una palabra. Hasta que en un momento dijo, soñé con un león. Después de 6 meses pagando 3, 4 veces por semana, en esa época era bastante dinero, y el analista le dijo, el león soy yo. Este era un caso que se comentaba mucho en esa época, hace 50 años de todo esto. Pero, bueno, a mí me parece que el analista tiene que poder esperar. Que se le haga incómodo a ella ese silencio, no a vos. El silencio es una manera de responder, como dijo Federico el otro día, creo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más para decir? Gracias, Graciela, por confirmarme lo del link. Ah, Gracias. vos sos Pau. Sí, yo mandé el mensaje preguntando a ver si era el Si que era encontré el potable. texto, si era el potable, sí. Mirá Justo. todo lo que me hiciste decir con tu potable. Es que Todo es con lo una potable. palabra muy particular, ¿no? No es una palabra muy especial. La gente usa palabras especiales, sí. Algunos no hablan, pero otros usan palabras especiales. Y hay que detenerse ahí, porque ahí hay algo. No estén detrás de la verdad, porque eso asoma. Y con respecto al saber, confíen en el trabajo de la lengua. Lacan al principio de su seminario dice, no es que empleamos el lenguaje, somos empleados del lenguaje. En esa época hablaba del lenguaje y no de la lengua, pero somos empleados por el lenguaje, por la lengua. Poder quedar en posición de objeto respecto de un discurso es un nuevo acto psíquico, diría. Freud habla de un nuevo acto psíquico, pero salir de la mentalidad y usar de otros recursos es un tipo de saber y de proceder que nos conviene a los analistas, porque es un oficio tan singular este que tenemos, ¿no? Que ojalá dure algún tiempo más, ojalá. Bueno, espero que se animen a mandar algún gracielasteinberg@gmail.com. Espero poder participar de algún otro taller o algún otro trabajo acá en el Centro 2. Me parece un lugar interesante porque son todos psicoanalistas con una orientación lacaniana, pero se pueden encontrar muchos modos de leer a Lacan
y no tiene como en una escuela que hay una hegemonía de pensamiento, que eso es lo que pasa muchas veces en algunas escuelas de psicoanálisis. Acá hay para todo gusto, y hay lugar para que cada uno se pueda encontrar con lo suyo. Como dice Lacan, encuentro lo mío, ¿cómo es? Me encuentro con lo mío allí donde, recojo lo mío allí donde lo encuentro, ¿no? Y bueno, y la topología me parece necesaria, pero yo creo que hay que articularla con la filosofía y con el pensamiento de Lacan. Lo de Lacan es un pensamiento, es un pensamiento, y es un pensamiento que si uno se mete en eso, tiene un alcance increíble, increíble. Bueno, muchas gracias a todos por participar y por sostener este espacio. Espero puedan escuchar los 3 talleres y muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. 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 Hasta luego, gracias. Gracias. Chao.